Voy a arrancar con la idea central, con la hipótesis central que quiero defender en este planteo, y la planteo así en términos gruesos y después la voy a tratar de desarrollar. Tiene mucho que ver con lo que decía Antonio. Partiendo entonces de la consigna, ¿no? Situación económica y su impacto sobre los trabajadores, yo diría que estamos en un punto de inflexión, como decía Antonio, donde la tendencia es, si las cosas siguen su curso, si no hay cambios drásticos, si no hay reequilibrios de fuerza, etc., hacia el deterioro del salario real y del empleo, hacia el estancamiento también, o ya retroceso de lo que son los logros sociales de la última década, lo que implica, en un plano más general, un inicio gradual, progresivo, eso está por verse, de la descomposición del tejido socioeconómico nacional, lo que un poco, todo en términos de tendencia, ¿no? No te hablo del año que viene y el próximo, la tendencia general hacia mediano y largo plazo, un poco lo que se vivió en la década de los 90. Y otro elemento importante también, al incremento de lo que yo, tomando la categoría de Marx, llamo la masa de población sobrante en Uruguay. Que compañeros me dicen que no hay que hablar de población sobrante porque es un poco peyorativo, pero es lo que la describe en su complejidad y en su determinación más esencial. Entonces, no es un escenario optimista, y la única forma, esto es parte también de esa hipótesis que quiero plantear, la única forma que el capitalismo uruguayo tiene puede hacer para resolver este derrotero histórico al que se ve empujado por las condiciones internacionales es procesar un violento ajuste sobre las condiciones de vida de los trabajadores. No tiene otra salida el capitalismo uruguayo. De ahí que estemos viendo hoy cómo de a poco se va armando una suerte de frente de pro ajuste, ¿no? Las consultoras económicas, cuadros gubernamentales también, las cámaras empresariales. Ya en 2011, 12, no recuerdo cuándo, las cámaras sacaron un famoso video que circuló por Facebook, donde justamente ya estaban planteando la agenda del ajuste, se estaban anticipando. Pero hoy la necesidad es todavía más imperiosa. Bien, esa es la idea central que quiero plantear. Ahora voy a pasar a desarrollarlo un poco más. El punto de partida para entender esto, o sea, para poder establecer tendencias, es comprender el movimiento de lo que es nuestra formación económica, o lo que es nuestro capitalismo. Y yo no entiendo cómo se mueve esta máquina sobre la cual nosotros reproducimos nuestra vida común, yo no puedo entender hacia dónde va. Entonces, para empezar por ese punto de partida, lo primero que tenemos cuando observamos el capitalismo uruguayo es que en el concierto internacional de cómo se divide el trabajo a nivel internacional, lo que se llama la división internacional del trabajo, Uruguay, y al igual que el resto de Sudamérica, sobre todo Sudamérica, es un país mini. ¿Qué quiere decir que es un país mini? Ahora que está de nuevo hablando de los mini. Que no tenemos ni alta productividad para competir en los mercados internacionales, como por ejemplo tienen Estados Unidos, Japón, Alemania, ni tenemos una mano de obra lo suficientemente barata como la tienen otros enclaves capitalistas. Le hace China, le hace Vietnam, le hace Camboya, Bangladesh, etc. Entonces, en ese escenario, si no tenemos ni una de las dos cosas, y los capitales, para reproducirse, precisan esas dos condiciones hoy en día, ¿qué es lo que le queda al capitalismo uruguayo para subsistir? Por ahí en la universidad hay una corriente que se pregunta siempre ¿por qué no somos Nueva Zelanda? ¿Por qué no somos Finlandia? Entonces organizan todo su aparato, su desarrollo científico sobre la base de esa pregunta. Y se preguntan ¿por qué divergimos con estos países cuando comenzamos en una misma posición económica a principios del siglo XX? Si uno mira Uruguay en realidad y ve esa paupérrima productividad y esa ineficiencia que tienen los capitales uruguayos, la ineficiencia es patrimonio del capital privado, mucho más que el público, ¿no? Uno piensa que la pregunta más coherente para hacerse no es por qué no somos Finlandia y por qué no somos Noruega, es por qué no somos África. ¿Qué mantiene subsistiendo a estos capitalismos precarios que tenemos en Sudamérica? Y ahí la respuesta, fundamentalmente, y acá tomo como referencia a un economista marxista argentino que se llama Juan Ignacio Carrera, aparece en el papel fundamental de la renta agraria para nuestros capitalismos. En tanto somos exportadores de bienes primarios,
y por tanto recibimos un flujo de riqueza extraordinario que no fue generado acá, que fue generado en el resto del mundo sobre la forma de renta agropecuaria. Y con esa renta agraria lo que hacemos es permitir que se reproduzcan bajo diferentes mecanismos una serie de capitales que bajo otra forma no subsistirían. Uno de esos mecanismos es, por ejemplo, la sobrevaluación del tipo de cambio. No vamos a plantear esto muy desarrollado porque eso implica entrar en términos más técnicos, pero la idea central es esa, es que el eje central sobre el que se fundamenta la acumulación del capitalismo uruguayo y el resto del sudamericano es sobre la base de la renta agraria, donde el precio de las materias primas es fundamental porque es lo que pauta su magnitud. Ya el caso de Centroamérica es diferente, porque subsisten sobre la base de aportar mano de obra barata. Es un capitalismo que tiene otra cualidad. Lo mismo con el caso chino, por ejemplo, o el caso vietnamita. Entonces, cuando tenemos flujos de renta altos, un poco esquematizando, quizás hasta simplificando un poco, la economía florece, los capitales se reproducen, el empleo crece, el salario real puede crecer y si además hay políticas salariales que empujan el salario hacia arriba, mejor aún. Pero los fundamentos del crecimiento del 50% del salario real de los últimos 10 años no está solamente en la política institucional, sino que está en esta virtuosidad pasajera dada por los altos precios de las materias primas y dada por el alto flujo de inversión extranjera directa que afluyó a Sudamérica en los últimos años. Ambos elementos se están contrayendo. ¿Qué es lo que hace el capitalismo sudamericano cuando esos elementos se contraen? Es como que baja el salario del país, por plantearlo en términos un poco quizá demasiado simples, debe recurrir al endeudamiento externo. Es decir, complementa el flujo de renta que ya no recibe con deuda externa. De ahí, el endeudamiento latinoamericano no tiene que ver con una visión neoliberal del economista latinoamericano y de los gobiernos centralistas. Tiene que ver con que la necesidad que el capitalismo latinoamericano recurre o precisa incorporar para sostener un flujo de renta que ya no tiene. Y por eso iniciamos fases de endeudamiento. Por eso la preocupación por los grandes inversores, por eso Argentina tuvo que pagar a los buitres para poder insertarse en ese ciclo de deuda que le va a permitir una sobrevida más a ese capitalismo precario como es el argentino, como es el uruguayo. En realidad es una fuga hacia adelante, no es una solución. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no tenemos renta y además la deuda se nos acumuló y ya no podemos pagarla más? El único dispositivo que le queda después de que ya emprendió esa fuga hacia adelante a esta formación económica es atacar violentamente o de la forma que sea el precio de la fuerza de trabajo. Tanto el salario directo, el que recibimos por nuestro trabajo, como el salario indirecto. Es decir, lo que el Estado establece como servicio público, un salario que no está mercantilizado, ¿no? Educación, salud, etc. El propio Estado también, cuando pasa eso, se queda sin los fundamentos que le permitían sostener una población de vuelta sobrantes, que para el capitalismo uruguayo sobra. Por ejemplo, los planes sociales, etc. El Estado se queda sin ese fundamento. Por tanto, esa población de vuelta pasa bueno, ya estamos viviendo, ¿no? Los últimos datos del INE muestran que la pobreza se incrementó en Montevideo de 13,1% a 13,4%. La pobreza infantil está alrededor del 30% ya en Montevideo, perdón. Otro elemento que empieza a aparecer cuando estamos en este punto de inflexión que estamos ahora es la laxitud ambiental, por ejemplo, o la desesperación por lo que son los flujos de inversiones. Ahí empieza una competencia entre los diferentes estados latinoamericanos por disputarse los flujos de inversiones que están ahora retraídos, donde la laxitud ambiental es uno de los mecanismos de disputa, donde la baja del salario real también es otro de los mecanismos de disputa. Cuando otro país de América Latina procesa o se adelanta a procesar este ajuste, lo que hace es forzar a que los otros países latinoamericanos también tengan que procesar ese ajuste. Si una burguesía impone un ajuste en Brasil, es mucho más el peso para que la burguesía uruguaya lo imponga en Uruguay y lo imponga en Argentina. Lo cual nos plantea la necesidad de la acción política internacional y continental, ¿no? Lo otro que empieza a aparecer en esas etapas del punto de inflexión es lo que ya creo que también estamos viendo, ¿no? La vuelta de la ola privatizadora o de las guiñadas a las privatizaciones, ¿no? Todavía un poco quizá medio veladas, pero que ya empiezan a aparecer como una de las consignas del bloque pro ajuste.
Se empieza a hablar de ñoquis, se empieza a hablar de la emergencia del Estado de vuelta, están preparando las condiciones para que el capitalismo avance sobre el espacio que tiene que avanzar, que es el Estado y el salario de los trabajadores. Bien, yo ahí uso la metáfora de la Cenicienta para clarificar un poco esta situación. Porque la Cenicienta fue hechizada, ¿no? Yo no recuerdo mucho la historia, pero ella tuvo un hechizo, no sé quién fue, una hada madrina que la hechizó. Entonces transformó la calabaza en un carruaje, los ratones en caballos, y la Cenicienta, que era en realidad una sirvienta de una familia noble, aparecía como por 3-4 horas como una princesa en un palacio y se enamoraba del príncipe, entonces se enamoraba de ella, etc. Lo mismo le pasa al capitalismo uruguayo ahora. Están las 12 de la noche y se está acabando el hechizo que le permitía aparentar que era virtuoso y que podía combinar crecimiento e inclusión social. Esa es la situación actual. Estamos a las 12 de la noche, se nos acabó el hechizo. Nos estamos enfrentando con nuestra propia realidad. De ahí, algunos compañeros plantean que lo que se trata ahora es simplemente de seguir promoviendo el crecimiento económico. Es una obviedad. El problema es que eso es no entender de que la única forma que el capitalismo uruguayo puede seguir planteando el crecimiento económico es sobre la base de la baratura de la mano de su mano de obra. No por casualidad, hace unas semanas vino un ministro paraguayo de Industrias a una actividad organizada por CPA Ferrer, parte del bloque del ajuste, que lamentablemente incluso lo tenemos dando charlas en algunos sindicatos sobre las necesidades del ajuste económico en Uruguay, además, a los trabajadores. El ministro paraguayo decía lo siguiente, muy lúcido, muy descarnado, pero muy lúcido. Decía, los paraguayos no tenemos miedo a las 12 horas de trabajo, ni a los 43 grados de calor, decía él. Es decir, somos una mano de obra barata, pasible de ser explotada. Y además tenemos un 30% de campesinos que los podemos transformar en obreros baratos de la noche a la mañana y permitir que las cosas se expandan por ahí. Es decir, los tipos saben que lo que le queda a la burguesía paraguaya para subsistir es justamente ofrecerse como reservorio, como gran base de mano de obra barata en Sudamérica. Bien. Entonces, ¿qué es lo que primero se puede concluir de esto? Que la fuerza de trabajo es la variable de ajuste de la economía capitalista uruguaya y la sudamericana. No es un problema de que si está Kuki Lacalle, si tenemos los Chicago Boys en el Ministerio de Economía, si es Macri o si es Cristina. Eso es importante al punto de las relaciones de fuerza política, está claro, no estoy diciendo que sea lo mismo. Lo que digo, que si la máquina es la misma, el proceso es el mismo. Acá lo que fuerza el ajuste es la formación económica y social sobre la que estamos parados. Es la estructura económica y cómo ella se mueve. Puede ser el Pato Bana que esté en el Ministerio de Economía, que el ajuste va a funcionar igual. Y que el crecimiento, la fase de crecimiento también va a funcionar igual. Porque la política económica a veces tiene menos impacto del que creemos tener. A veces los economistas van un poco autobombo, pero la política económica básicamente maneja equilibrios en un margen bastante estrecho, que están definidos por la política y por las relaciones de fuerza. Bien. 5 minutos. Bien. Entonces, llegado a ese punto, yo creo que no es casualidad que se esté gestando el bloque del ajuste, las cámaras, lo decía, los tradicionales, el equipo económico, las consultoras, un papel ideológico muy importante ahí, y nosotros de la izquierda no tenemos hoy condiciones para enfrentar el plan de las ideas a todo. La inoculación que hacen de las cámaras, de las consultoras económicas sobre el debate económico, sobre el deber hacer. Y hay que hablar en materia de medios de comunicación, ¿no? Ahí la pelea está muy jodida. No es casualidad, también al mismo tiempo que se va gestando el bloque del ajuste, se va articulando, también se va viendo el cerco político estigmatizante que busca el aislamiento del único obstáculo que hoy en día está en pie para resistir un ajuste, que es el CNT y el movimiento popular en general. No es casualidad que estén ahí los dardos ya envenenados avanzando y que haya serios riesgos de unidad política y también de aislamiento social por parte de la central sindical. Bien, entonces, llegado a este punto, yo creo que el ajuste evidentemente no es inevitable.
Es lo más probable, quizá, dada la correlación de fuerzas. Bien, una cosa más nomás, solamente para verificar esta idea del ajuste. El ajuste básicamente está orientado a contraer demanda agregada, lo que decíamos hoy, salario directo, salario indirecto y gasto público. Para ser simple, ¿qué es lo que hace el capitalismo cuando ajusta una economía? Pensemos en una familia. Una familia lo que hace cuando ajusta una economía, la burguesía le gusta hacer la analogía de la familia porque estamos todos juntos, somos todos los mismos, no hay intereses de clase, somos una misma unidad. Bien, sigamos en esa línea de la familia. La familia cuando ajusta, porque el padre se quedó sin empleo, porque bajó el salario, lo que hace es bajar gastos suntuarios. Dejamos salir del cine, cortamos el inglés, pasamos a escuela pública, lo que sea. Dejamos de comprar carne especial, pasamos a la picada común. Es normal, así debe ser. El capitalismo no hace eso. El capitalismo lo que hace es dejar a la gente tirada. Y restringe la franja superior del poder de consumo de los trabajadores, y los que todavía conservan el empleo. Al resto los tira a la basura, es decir, los transforma en población sobrante para sus necesidades. Es decir, ante la crisis, esta familia sigue yendo al cine, se va los viernes de noche a bailar, y uno de sus hijos se muere de hambre. Así que ajusta la economía capitalista. La respuesta tiene que ser la contraria, digamos. Yo creo que estamos en una encrucijada, como decía Antonio también. O este ajuste, o esto va por ahí, o se progresa el ajuste, o la única forma de contraponer este ajuste es empujando un proceso político amplio hacia un segundo ciclo de reformas estructurales. Primero, la reforma impositiva, pero tiene límites. No solamente se trata de ir a disputar los ingresos corrientes que recibe el capital. Después creo que hay que hacer cambios relevantes en lo que es, por ejemplo, el mercado inmobiliario. Piensen una cosa. Nosotros estamos acostumbrados, a la gente le molesta que se le dé plata a la gente que no trabaja, ¿no? Entonces hay toda una corriente de opinión que dice, qué horrible el MIDES, que le da plata a la gente que no labura y después se compran papas chips, se compran celulares, nada. Pero si uno se pone a pensar, el ejemplo más claro de darle plata a gente que no trabaja es la renta agraria, es la renta de la tierra. La primer 2.000 millones de dólares de renta agraria en 2014, de la cual la renta agraria está por encima de la tasa de ganancia. No es que estamos quitando el capital de tasa de ganancia, es una renta agraria, es un flujo de riqueza extraordinario. El Estado se apropió 7,7% de la renta agraria en el año 2014, de 2.000 millones de dólares. Hay unos datos ahí que los compañeros que han publicado en Brecha. Entonces, la primera política de redistribución social del ingreso de estos capitalismos sudamericanos no son los planes de emergencia ni son las políticas sociales. Es la política de propiedad agropecuaria, la primera política de redistribución social del ingreso. Obviamente que en términos regresivos, ¿no? Y eso es pagarle plata a quien no trabaja. Y eso es ineficiencia social también. Que además se traduce en importaciones suntuarias que nos cuestan dólares y que implican devaluaciones y implica restringir consumo necesario para la canasta obrera. La segunda política de redistribución regresiva del ingreso es la política probablemente de deuda pública. Es decir, como no tengo recursos, como tengo Estado desfinanciado, tengo que buscar en la burguesía que sí tiene recursos, que me preste la plata y por eso le pago un interés. Eso es redistribución regresiva del ingreso. También están las AFAP, pero un grueso es burguesía que nos presta dinero. Y la tercera política de redistribución regresiva del ingreso es la política de mercado inmobiliario, la política de propiedad inmobiliaria. No estoy hablando de que tiene una casa y que la alquila para el tío, que no sé qué, no. Estoy hablando de enormes transferencias de renta que se dan vía esta restricción de la propiedad o esta política de propiedad instalada sobre el mercado inmobiliario. Es un problema de este año, es un problema de este gobierno, es un problema de la estructura económica de este país. Y es lo que tenemos que empezar a cuestionar. Ya se me fue, ¿no? Bien, bueno, entonces para la ronda de preguntas dejo los otros planteos. Gracias.